bueno, un poco lo que es la ejecución, la parte general de la ejecución, un poco la idea del trámite de la ejecución provisional. Vamos a adentrarnos un poco, si podemos, en la ejecución dineraria. La ejecución es importante, sobre todo para aquellas personas que pretenden preparar tramitación y auxilio. Los casos prácticos de auxilio muchas veces son de ejecución, ¿eh? Y los casos prácticos, bueno, pueden ser de todo, pero en auxilio la ejecución gusta bastante, aunque últimamente no han puesto. Por eso lo digo, ¿no? Y nada, también hay preguntas en el test, ¿eh? Aquí, bueno, vemos la ejecución forzosa, el papel del letrado en la ejecución. El letrado ya tiene prácticamente la competencia para ejecutar, estamos hablando en civil, lógicamente, tiene la competencia para ejecutar las sentencias, excepto que se produzca algún tipo de discusión en la que la ley exija, digamos, la intervención del juez. Prácticamente todo lo hace el letrado. ¿Qué haría el juez? Evidentemente, lo más importante es, en el caso de que se produzca oposición a la ejecución, pues lo resolvería el juez mediante auto. Las tercerías, la tercería de dominio que resuelve el juez mediante auto y la tercería de mejor derecho que resuelve el juez mediante sentencia. Y algunas otras resoluciones, pero repito, excepto que se produzcan este tipo de incidentes, pues resuelve todo el letrado de justicia mediante decreto. Entonces, función del letrado sería, ¿no? El título ejecutivo y sus clases. Evidentemente, el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tenemos que conocerlo al dedillo, ¿no? El otro día os comentaba del 250, que son, bueno, pues el ámbito de aplicación del juicio verbal, aquellos asuntos que se tratan por los cauces de este juicio. Pues es necesario conocerlos, si no nos perdemos. Y los títulos ejecutivos también. Los dividimos en judiciales o asimilados y no judiciales y asimilados, también españoles y extranjeros. Pero me atrevería a decir, sobre todo para tramitación y auxilio, que lo importante es los títulos judiciales y los títulos no judiciales. Ahora los vemos. En la ejecución de resoluciones extranjeras, breve referencia al título ejecutivo europeo, yo aquí lo leería. ¿Es posible que caiga una pregunta? Sí, sobre todo en gestión, pero ahí lo leería con cierto detenimiento y no mucho más. Y ya sí estudiaría debidamente la demanda ejecutiva, con todas sus partes, cuál es el tribunal competente para despachar la ejecución, la orden general de ejecución y despacho de la misma, en concreto qué recursos caben contra la misma, o si no cabe recurso, no cabe recurso. La orden general de ejecución y despacho de la misma es muy importante, el auto despachando ejecución, que se le ha llamado desde siempre y que ahora le ha cambiado el nombre. La acumulación de ejecuciones, eso tiene menor importancia, artículo 555 del enjuiciamiento civil, pero bueno. Y ya la oposición a la ejecución, aquí es importante que lo tengamos todo muy claro, la oposición, plazo de oposición por motivos procesales, oposición por motivos de fondo, no confundir la oposición a la ejecución definitiva con la oposición a la ejecución provisional, la propia suspensión de la ejecución, y a esto me refería. La ejecución provisional, sabemos que bueno, pues ya la ley de enjuiciamiento civil permite, si queréis, la ejecución provisional de determinado tipo de sentencias, no de todas. También en relación con la oposición, el plazo de oposición, que no es el mismo en la ejecución provisional que en la ejecución definitiva. Ese tipo de cuestiones deberíamos tenerlas claras. Pues vamos allá. Ya digo, iré un poco rápido, pero si hace falta dedicarle más tiempo a la ejecución, se la dedicamos. No tenemos demasiado tiempo, pero intentaremos hacerlo. Ejecución forzosa, bueno, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿no? Entonces, esta sería la función básica de la potestad jurisdiccional. Bueno, esto es una simple lectura, simplemente tener conocimiento de que no solo se trata de dictar la sentencia condenando, sino que esa sentencia condenatoria tiene que ser ejecutada. Estoy hablando de un título judicial. Luego veremos también la ejecución de títulos no judiciales. La función del letrado en la ejecución, pues ya lo he dicho un poco. La ejecución es competencia
prácticamente de trámite de justicia, salvo aquellas resoluciones que necesitan una resolución de fondo que compete a jueces y magistrados. También tiene funciones el letrado en la jurisdicción voluntaria, en los actos de conciliación. Ya hemos visto los procesos monitorios. Los procesos monitorios, excepto prácticamente que se produzca, digamos, la oposición y que se resuelva en un declarativo, tiene la competencia el letrado de Administración de Justicia, digamos, para su finalización mediante decreto, ¿no? La mediación, cualquier otro que se prevean, impulso procesal. Bueno, esto una simple lectura porque no puedo pararme demasiado. Aquí sí que digo yo, bueno, ¿cuáles serían en concreto las funciones del letrado? Las más importantes. El decreto de medidas ejecutivas. Ahora lo comentaré, pero estamos repasando y supongo que todo el mundo sabe que una vez dictada la Orden General de Ejecución y despacho de la misma, a continuación el letrado de Administración de Justicia dicta el decreto de medidas ejecutivas, que contendrá las medidas ejecutivas que resulten procedentes. Recordad que en la demanda ejecutiva la parte demandante puede ya designar bienes susceptibles de embargo, para el caso en el que el juez dicte la orden general de ejecución y despacho de la misma. Esos bienes susceptibles de embargo pueden ya plasmarse en el decreto de medidas ejecutivas. Las medidas de localización y averiguación de bienes, el contenido del requerimiento de pago que debe hacerse o si no debe hacerse, acumular los procesos de ejecución también sería una función típica del letrado, autorizar el convenio de realización de bienes. Bueno, aquí todo el mundo sabe que bueno, la subasta judicial, que era el modo de realizar los bienes, bueno, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2000, bueno, pues establece otros modos de realización de los bienes y, bueno, incluso me atrevería a decir que prefiere lo que es el convenio de realización o la realización por persona o entidad especializada antes que la subasta judicial. Incluso, si que me queréis, la administración para pago también, ¿no? Bueno, estos, por decirlo de alguna forma, serían aquellas funciones más importantes que tiene el Departamento de Justicia en la ejecución. Liquidar las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución, autorizar al ejecutante la entrega en administración de los bienes embargados, por ejemplo. Son funciones muy importantes. Y pasamos ya, si queréis, al segundo epígrafe, que es el título ejecutivo y sus clases, judiciales y no judiciales, españoles y extranjeros. Bueno, en primer término, claramente, a efectos de una pregunta de desarrollo, ¿cómo podríamos definir el título ejecutivo? Bueno, pues es aquel documento fundamental en la ejecución. Sin el título ejecutivo no existe ejecución, ¿no? En el que consta un deber de prestación que legalmente puede exigirse mediante el proceso previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puede exigir el acreedor ejecutante frente al deudor ejecutado. El título ejecutivo, lógicamente, debidamente configurado, es en sí mismo suficiente para despachar ejecución. Sin título ejecutivo no hay ejecución, así de claro. Y clases de títulos ejecutivos. Bien, pues aquí tendríamos que irnos al 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como digo, es un artículo que tenemos que conocer. Bueno, se distingue entre títulos judiciales y títulos no judiciales. ¿Cuáles serían los judiciales? Y asimilados. Hablamos siempre de títulos ejecutivos judiciales y asimilados, y no judiciales y evidentemente también asimilados, ¿no? Vale, ¿y cuáles serían entonces estos? Bueno, pues dice la ley 517. Solo tendrán aparejada de ejecución los siguientes títulos, de tal forma que, excepto el número 10 que tenemos aquí abajo, lo comentaremos, la factura electrónica, todos están recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el de la factura electrónica lo comentaré también. Sentencia de condena firme, lógicamente título judicial. Laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos, condición sine qua non, haber sido elevados, estos últimos, haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, título asimilado a judicial.
Resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañados, si fuera necesario, para constancia de su concreto contenido y de los correspondientes testimonios de actuaciones. Es un título, resoluciones judiciales. Muy bien, aquí no solo estarían en su caso los autos que aprueben o homologuen transacciones, sino también los decretos. Las escrituras públicas, con tal de que sea primera copia. Escrituras públicas, evidentemente, levantadas por notario, realizadas ante notario. Recordad aquello que digo siempre, yo creo que no es necesario. Primera copia es toda aquella copia que realiza el notario teniendo en su protocolo la original. O si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien pueda perjudicar o de su causante o que se expida con la conformidad de las partes. Aquí tenemos, por tanto, el primero de los títulos no judiciales, puesto que estamos hablando de una escritura pública. Contratos mercantiles, las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor colegiado de comercio, que ahora es notario. Sabéis que los corredores de comercio se han integrado en el cuerpo de notarios, ¿no? Con tal de que se acompañe certificación en la que dicho corredor, dicho notario, acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de estos. Los títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de estos títulos, siempre que los cupones confrontados con los títulos y estos con los libros de registro coincidan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 4, 5 y 6 títulos no judiciales y asimismo el 7. Séptimo, los certificados no caducados expedidos por entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la ley del mercado de valores, ¿no? Es decir, antes le daban a uno pues, las acciones de Telefónico de Repsol en unos documentos, hoy son anotaciones bancarias, ¿no? Siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores, en su caso de la emisión, cuando tal escritura sea necesaria conforme a la legislación vigente. Instad y despacho de ejecución no caducarán los certificados a que nos referimos. Entonces, el número 7, que sería el último de los títulos no judiciales. El 8, el auto de cuantía máxima. Ya hemos hablado de él cuando hablamos de las diligencias preparatorias. El auto de cuantía máxima, que es un título judicial, y decía yo, cuidado, porque es un título judicial con muchas peculiaridades, habida cuenta de que admite 3 causas de ejecución, de oposición, perdón, que no admiten los títulos judiciales de modo general. El auto en el que se establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización dictados en los supuestos previstos en la Ley de Procesos, los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando estos procesos penales, digamos, en los mismos haya recaído sentencia firme, absolutoria, o, digamos, se haya sobreseído el proceso, haya acabado, bueno, pues sin condena del presunto autor de los hechos. Habida cuenta de que si hay condena penal, también habrá condena civil, salvo que se haya reservado o se haya renunciado. Entonces se absuelve a la persona en su caso y se solicita del juez, porque esa instancia de parte, que dicte este auto de cuantía máxima para poder acudir en ejecución al proceso civil. ¿Vale? El número 9, que es una cláusula de cierre, las demás resoluciones procesales y documentos que por disposición de esta u otra ley lleven aparejada de ejecución. Y la 10ª, que en virtud de la 9 se puede utilizar la factura electrónica en los términos previstos en la Ley 56/2007, que bueno, pues impulsa la factura electrónica y crea el registro contable de facturas del sector público. Sería también un título ejecutivo de acuerdo con lo que aquí se especifica. Y estos serían los 10 tipos de títulos ejecutivos que prevé la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, son bastante fáciles de recordar y recordar que del 4 al 7 son títulos no judiciales, al igual que, como no puede ser de otro modo, la factura electrónica, ¿no? ¿Vale? Pues esto es.
especial mención a las sentencias de condena sin determinación individual de los beneficiarios. Bien, aquí se habla, el 221 de la ley establece la posibilidad de que el tribunal, a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores y usuarios, dicte sentencias con la peculiaridad de que no se, si se hubiera pretendido una condena dineraria, de hacer, de no hacer o de dar cosa específica genérica, vengan o no determinados los beneficiarios de dichas condenas. Es decir, puede que no estén recogidos en esa sentencia todos los posibles beneficiarios de la misma, ¿eh? En el caso de que esta determinación individual de beneficiarios no sea posible, la sentencia establecerá los datos, característicos y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución. Aquí el 519 nos dice: el tribunal competente para la ejecución de la sentencia, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos sobrantes, procede o no reconocer a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Es decir, es un proceso también que hay que tener en cuenta. Estos beneficiarios no forman parte, no han sido parte en el proceso, pero sí, como consecuencia de que se reconoce esos derechos a quien haya sido perjudicados por los hechos que allí se enjuician, puedan acogerse a la extensión de efectos de sentencia. Y utilizo esta frase, extensión de efectos de la sentencia, porque si alguien lo recuerda, es una cosa muy parecida a lo previsto en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El Ministerio Fiscal, sigue diciendo, podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados. Ejecución de sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas. Aquí vuelvo otra vez a rogaros que vayáis al artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para ver los tipos de pretensiones que se pueden pretender ante un tribunal del orden jurisdiccional civil. Entonces, lo que tenemos aquí es que no se despachará ejecución, dice la ley, en concreto el 521, de sentencias meramente declarativas ni de sentencias constitutivas, lo cual nos quiere decir que se despachará ejecución únicamente de las sentencias de condena. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice, mediante su certificación y en su caso el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán inscribir en el registro correspondiente. Estoy pensando, por ejemplo, en una sentencia de divorcio, que acabamos de hacer un caso de divorcio. ¿Cómo se ejecuta esa sentencia? Esa sentencia es una sentencia constitutiva. Crea, modifica o extingue una situación jurídica. En este caso la extingue. ¿Y cómo se ejecuta? Pues lógicamente el letrado de justicia remitirá mandamiento al registro civil correspondiente para que se proceda a la anotación en los libros del registro de esa sentencia de divorcio una vez haya adquirido firmeza. Pero fijémonos el tercer párrafo. Cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, estos sí que podrán ser ejecutados del modo previsto en la ley. Dicho de otro modo, si esa sentencia de divorcio contiene algún tipo de, condena a uno de los cónyuges, estoy pensando, por ejemplo, en una pensión compensatoria, esa parte de la sentencia, ¿no?, sí que podría ser ejecutada como una sentencia de condena. ¿Vale? Pues esto sería un poquillo. Títulos ejecutivos extranjeros. Aquí, bueno, pues simplemente lo leemos, ¿no? Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven a aparejar ejecución, se estará a lo dispuesto a los tratados internacionales y a los que España sea parte, lógicamente, y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. ¿Vale? No tiene mucho más. Lo que dice la ley es: la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros se llevará a cabo en España conforme a las disposiciones de la ley, salvo que se establezca otra cosa en los tratados internacionales vigentes en España. Poco más tendríamos que decir aquí. Recordad del procedimiento de exequatur. Ejecución de resoluciones, un momento que admito al compañero, ejecución de resoluciones
extranjeras, esto, repito, lo leéis porque no tiene ningún tipo de dificultad. Si queréis, el próximo día, alguien tiene una duda, lo comentamos. Pero para seguir un poco el ítem lógico, nos lo saltamos aquí ahora de momento. Hablamos del procedimiento de sequatur y del título ejecutivo europeo. Pero para, como digo, seguir el ítem lógico, pues nos lo saltamos y el próximo día, si queréis, le hacemos un pequeño comentario sobre el mismo. Entonces, hemos visto cuál es la finalidad de la ejecución, hacer ejecutar lo juzgado, bueno, pues aquellas resoluciones dictadas por los tribunales en relación con los títulos judiciales y los títulos no judiciales, lógicamente aquellos títulos ejecutivos que llevan a pareja de ejecución, recogidos en el 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hemos visto también, bueno, la posibilidad de aquellos beneficiarios de una sentencia dictada cuando se condena a una entidad en litigios de consumidores y usuarios, que puedan acogerse a la extensión de sentencia, puedan instar, aunque no hayan sido parte en la demanda, puedan instar, digamos, los beneficios de la ejecución. Hemos visto también los tipos de sentencias que pueden ser ejecutadas, que son las sentencias de condena o aquellas sentencias constitutivas que ya tienen pronunciamientos de condena, pues estos también pueden ser ejecutados. Muy bien, pues ya que tenemos el título ejecutivo, ¿cómo se inicia la ejecución? Bueno, la ejecución se inicia a través de una demanda ejecutiva, presentada, como no podía ser de otro modo, ante el tribunal competente. Bien, lógicamente es diferente que el título ejecutivo consista en una resolución judicial que si consiste en una, bueno, pues un título ejecutivo no judicial, en una escritura pública, bueno, pues en el sentido de que aquellas resoluciones judiciales cuya competencia para la ejecución corresponde al tribunal que dictó la misma resolución, pues tendrá lógicamente todos los antecedentes de la misma y en consecuencia no necesitará de una demanda ejecutiva tan amplia. Pero si el título es no judicial, lógicamente sí será necesario pues, presentar una demanda ejecutiva de acuerdo con lo dispuesto en el 549, si la memoria no me falla. Lo pongo aquí. Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por los letrados y acuerdos judicialmente homologados, será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el tribunal que conoció del asunto en la instancia, de tal forma que, como digo, muchas veces incluso dice la ley, será suficiente un mero escrito, ¿no? ¿Vale? Entonces la competencia corresponde al tribunal que lo haya dictado. Sigue diciendo la norma, cuando el título se trate de un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente el juzgado de primera instancia del lugar donde se haya dictado. Y el tribunal competente dictará la orden, el tribunal que es el juzgado de primera instancia, dictará la orden general de ejecución y despacho de la misma mediante auto y corresponderá al letrado, mediante decreto, la concreción de los bienes del ejecutado a los que haya de extenderse el despacho de la ejecución, así como la adopción de las medidas necesarias para la efectividad de ese despacho, ordenando los medios de averiguación de bienes que fueren necesarios. De tal forma que yo creo que no es necesario decirlo, pero por si acaso, el tribunal, juez de primera instancia, es el que establece el despacho de ejecución por una cantidad determinada. Pongamos 5.924 euros con 47 céntimos. Muy bien, pues habida cuenta de esa cantidad, es el letrado de la Administración de Justicia el que tiene que llevar a efecto ese pronunciamiento, embargando bienes propiedad del ejecutado en la cuantía suficiente para resarcir al demandante, al ejecutante, en la cantidad de 5.427 euros, creo que he dicho, con 43 céntimos. El tribunal establece la cantidad, además de algunas otras cosas, y es el letrado el que lo lleva a efecto. Y para eso, consecuentemente, dicta el decreto de medidas ejecutivas a continuación de la orden general de ejecución y despacho de la misma. Más o menos esto lo tenemos claro, ¿no? Bien, pues ahora vayamos estudiándolo un poco más pormenorizadamente. Partes y sujetos de la ejecución forzosa. Bien, básicamente, ¿quién será el ejecutado?
partes y sujetos de la ejecución forzosa, el ejecutado, pues quien aparezca como deudor en el título ejecutivo. Aquel que ha solicitado pues un préstamo para el consumo o un préstamo hipotecario o bueno, pues el que aparezca como deudor en la póliza correspondiente o el que resulte condenado en un título judicial, en una sentencia, o aquel deudor monitorio que no ha efectuado, es decir, aquel que figure en el título ejecutivo como deudor, sería el primero. El segundo, quien sin figurar como deudor en el título responda personalmente de la deuda por disposición legal, perdón, un momento que admito, o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público, es decir, el fiador. El número 2 sería quien sin figurar como deudor en el título responda por la deuda, bien porque así lo establece la ley, bien porque lo ha afianzado. Y el tercero, quien sin figurar como deudor en el título resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección derive de la ley o se acredite mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará respecto de estas personas a los bienes especialmente afectos. ¿Quién sería este tercero? Que parece, bueno, pues el hipotecante no deudor. El hipotecante no deudor, que es aquel que pone un bien de su propiedad, de modo general un bien inmueble, por ejemplo, o aquel que pone su nómina para que se le conceda el préstamo a otra persona. Lógicamente estamos hablando de una relación familiar, porque si no, lo dudo mucho que alguien ponga su nómina para que le concedan el préstamo a otro. Pero en el caso de los padres y los hijos, vamos, en sentido masculino o femenino, pues suele ser, yo pongo mi casa para que le concedan un préstamo a mi hijo, hipoteco mi casa para que le concedan un préstamo a mi hijo para que éste pues intente montar una pequeña empresa o lo que sea, ¿no? Lógicamente yo no soy el deudor, pero sí soy el que he puesto la propiedad, mi propiedad, a efectos de asegurando como garantía del préstamo. Y en este caso, como muy bien dice aquí en el último párrafo, la ejecución se concretará respecto de estas personas, el hipotecante no deudor, de los bienes especialmente afectos. ¿Vale? Estos entonces serían evidentemente los ejecutados. ¿Quién será el ejecutante? Pues el ejecutante será aquel que tiene el título de crédito a su favor. Esto es así, podemos darle 1000 vueltas y podemos, pero al final llegaremos a esta conclusión, ¿no? ¿Vale? Representación y defensa. Aquí también es importante tener en cuenta que es necesario abogado y procurador siempre que sea necesaria la postulación procesal para la declaración. Es decir, si yo necesito abogado y procurador para presentar el procedimiento, también lo necesitaré para ejecutarlo. De tal forma que si se trata de un juicio verbal por razón de la cuantía y esta no excede de 2000 euros, no necesitaré abogado y procurador. ¿Vale? Presentación de la demanda, contenido de la demanda ejecutiva, aquí os remito, como antes decía, el 549. Lógicamente, es necesario hacer constar en la demanda que el título en el que se funda el ejecutante, caramba, hemos dicho que sin título ejecutivo no hay demanda ejecutiva. Si no tengo la escritura pública, si no tengo el decreto del letrado, la sentencia del señor juez, pues no puedo presentar la demanda, o sea, no es que la tenga físicamente, sino que no existe. El título en el que se funda el ejecutante, la tutela ejecutiva que se pretende en relación con el título ejecutivo, precisando en su caso la cantidad que se reclame de acuerdo con el 575. Y aclaro yo aquí un poco, pero luego veremos la ejecución itineraria, es necesario especificar el principal, intereses ordinarios, intereses moratorios vencidos, también aquellos intereses moratorios que vayan venciendo, incrementados en la cantidad que se prevea para hacer frente a intereses futuros, así como las costas. Estas dos últimas cantidades no pueden exceder del 30% de lo que se reclama en la demanda ejecutiva, salvo excepciones. Cuidado, salvo excepciones. Precisar, por tanto, claramente cuáles son las cantidades que se adeudan
y que reclama el ejecutante. Los bienes del ejecutado, como antes decíamos, susceptibles de ser embargados. Antes comentaba, bueno, en la demanda ejecutiva pueden concretarse ya determinados bienes del ejecutado susceptibles de ser embargados. Y el señor letrado de Justicia, si lo considera, en el decreto de medidas ejecutivas establecerá ya el embargo de esos bienes. Constan en la demanda ejecutiva, el juez despacha ejecución, el juez no establece, evidentemente, en la orden general de ejecución y despacho de la misma, en el auto despachando ejecución, no establece los bienes que deben embargarse, pero sí establece la cantidad por la que se despacha ejecución. Y el letrado, entonces, en su caso, procede a consignar dichos bienes en el decreto de medidas ejecutivas y considerándose desde ese momento embargados, ¿no? Y las medidas que también constarán en ese decreto de medidas ejecutivas de localización e investigación que interese el ejecutante al amparo del 590. Recordad que estamos estableciendo los puntos más importantes que es necesario hacer constar en la demanda ejecutiva. La persona o personas con expresión de sus circunstancias de todo tipo frente a las que se pretende el despacho de ejecución por aparecer en el título como deudores o por estar sujetos a la ejecución, como hemos visto. Es decir, los tres tipos de posibilidades que hay: el deudor que aparece en el título, el fiador o el hipotecante no deudor, que responde de la deuda sin ser el deudor. ¿Vale? Dice aquí el párrafo este, que yo ya lo comentaba un poco más arriba: si estamos hablando de una resolución del letrado, de una sentencia o resolución dictada por el tribunal, pues la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda. Lógicamente, si ya es el juzgado tiene todos los antecedentes, no hay que contar todas estas historias, pero si estamos solicitando el despacho de ejecución mediante o a través o como título ejecutivo un acta notarial o una escritura de constitución de hipoteca, entonces sí que una póliza intervenida, como acabamos de decir, por notario, pues sí necesitaríamos especificar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, evidentemente hay más cosas que yo no las voy a ir diciendo a todos, estoy viendo ahora lo de las demandas de desahucio, ¿no? ¿Vale? Documentos que se han de acompañar a la demanda ejecutiva. Siempre tenemos lo mismo que decir. Documentos procesales y documentos de fondo. Los documentos procesales ya no los mencionamos porque son los mismos siempre. Los documentos de fondo sí, son específicos para cada tipo de demanda. En concreto, para la demanda ejecutiva, como documentos preceptivos tendríamos el título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde en sentencia, decreto, acuerdo, transacción que consta en los autos. ¿Por qué? Porque si yo voy a solicitar la ejecución de una sentencia al juzgado que dictó la sentencia, recordad que el juzgado tiene un libro de sentencias, ahora ya informatizado, donde está la sentencia. En los autos donde recayó esa sentencia se pone un testimonio de la misma. La sentencia original se conserva en el juzgado en el libro de sentencias. Sentencias, autos definitivos y decretos definitivos. En otro tiempo estaban encuadernadas y demás, pero ahora ya es todo informatizado. Entonces, si se funda en una resolución judicial, pues no será necesario presentarla porque ya está en el juzgado. El poder otorgado al procurador, siempre que la representación no se confiera pudacta, ¿no? Evidentemente, también necesitamos, esto sería un documento procesal, estamos hablando de documentos obligatorios, y documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el cómputo en dinero de las deudas no dinerarias. Recordad que tenemos las ejecuciones dinerarias, que derivan de la ejecución de una cantidad de dinero, y ejecuciones no dinerarias, que se pretende la obtención, la ejecución de una sentencia que precisamente se trata de ejecutar, no consiste en la entrega de una cantidad de dinero. Antes las comentamos, ¿no? Y los demás documentos que la ley exija en cada caso concreto para el despacho de ejecución, que ahora veremos alguno. ¿Y los documentos potestativos? Pues lógicamente cuantos el ejecutante considere necesarios para que el juez, a la hora de estudiar la demanda, pues pueda dictar debidamente la orden general de ejecución y
y despacho de la misma. Aclaro yo aquí, el 231 establece que los jueces y tribunales y los certámenes de justicia, digamos, cuidarán de que puedan ser subsanados aquellos defectos procesales que encuentren en la presentación de las demandas, o de cualquier otro tipo. Recordad que el 231 no establece plazo de subsanación. Vale. Ampliación de la ejecución por ulteriores vencimientos. Bien, a ver, esto es muy sencillo de entender si ponemos un ejemplo, ¿no? Lógicamente, si una persona pide un préstamo al consumo a pagadero en 4 años, si cada cuota son 500 euros, pongamos este ejemplo, si deja de pagar una cuota son 500 euros, si deja de pagar pues 2 son 1.000 y si deja de pagar 10 son 5.000, pero no debe la totalidad del préstamo. Supongamos que el préstamo es de 50.000. Entonces deja de pagar 10 cuotas, pues entonces deberá 5.000 euros, pero no la totalidad. Esto es a lo que se está refiriendo, que el ejecutante reclame los 5.000 en lugar de la totalidad. Bien, es verdad que de modo general en este tipo de préstamos suele haber una coletilla que dice, de habiendo dejado de pagar 3 cuotas, podrá, digamos, reclamar la totalidad del préstamo. En consecuencia se reclama la totalidad, pero esto no tendría por qué ser, y incluso se está pensando ya que esto podría ser una cláusula abusiva. De tal forma que aquí lo que estamos pensando es, bueno, se deben 50.000, pero se han dejado de pagar 10 cuotas de 500 euros. Por tanto, la deuda actual son 5.000, sin perjuicio de que sigue debiéndose pagar las cuotas. Y aquí entonces lo que se dice es lo siguiente. La ley regula específicamente los supuestos de ampliación de la ejecución por vencimientos de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda, disponiendo que si una vez despachada de ejecución venciera algún plazo de la misma obligación o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses. Pero cuidado, si lo pidiese así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Es decir, el ejecutante tendrá que solicitar que el señor juez, el juez de primera instancia, digamos, acuerde la ampliación de la ejecución por cada cuota vencida y no satisfecha hasta, digamos, el vencimiento de la totalidad de la deuda. Y si así lo acuerda el juez, en la orden general de ejecución y despacho de la misma, la demanda ejecutiva, la cantidad por la que se despacha ejecución, irá incrementándose por cada una de las cuotas que hayan vencido y no se hayan pagado. En el ejemplo que estamos poniendo, 500 euros. Se despacha ejecución por 5.000 euros, que son 10 cuotas que se deben, pero al día 1, 500 más. Al día 1 del mes siguiente, otros 500 y así. Pero fijémonos que esto es automático. Si el juez lo acuerda, se va ampliando la ejecución de modo automático. Dice el segundo párrafo, esta ampliación solo podrá ejecutarse en la propia demanda, en cuyo caso se advertirá al ejecutado que ésta se entenderá ampliada automáticamente si en las fechas de vencimiento no se consignarán a disposición del juzgado las cantidades correspondientes. Entonces, si así lo acuerda el juez, esta ampliación de la ejecución es automática, pero este párrafo nos dice la ampliación de la ejecución habilitará para la mejora del embargo y solo podrá hacerse constar en la anotación preventiva de este. Muy bien, pero no se acordará automáticamente, sino que una vez que el ejecutante lo solicite después de cada vencimiento que no hubiere sido atendido. Es decir, veamos lo que dice este párrafo. Si al juez se le ha pedido y así lo ha acordado, la ejecución se irá ampliando mes a mes por cada cuota vencida y no satisfecha, en el ejemplo que estamos poniendo, 500 euros, hasta que, digamos, venza la totalidad de la deuda. Esto es así. Muy bien, pero si el juez ha acordado que se embargue por 5.000 euros, el letrado embarga por 5.000 euros. Si ya hay 5 cuotas no satisfechas, pues ya se deben no 5.000, sino 7.500. Entonces, habrá que, en su caso, mejorar el embargo. Embargar más bienes, porque ya no eran 5.000 lo que se debe, ya se deben 7.500. Eso es lo que se refiere cuando estamos hablando de la mejora del embargo. ¿Y esto se hará de forma automática? No.
La ampliación de la demanda sí, pero la mejora del embargo solo se hará a instancia de parte. Pero no se acordará automáticamente, sino una vez que el ejecutante la solicite después de cada vencimiento que no hubiera sido atendido. Esta sería la diferencia entre la ampliación automática de la demanda y que el embargo, la mejora del embargo, habrá que solicitarlo en cada caso. ¿Vale? Muy bien, pues el siguiente epígrafe también es muy sencillo. Dice, el despacho de ejecución, acumulación de ejecuciones. Muy bien, pues el despacho de ejecución, una vez que ya se ha presentado la demanda ejecutiva, el señor letrado de justicia la ha admitido a trámite, bueno, el juez la estudia y decide que efectivamente procede despachar ejecución. Esto se hace mediante un auto que contiene la orden general de ejecución y despacho de la misma. Y en concreto establece la persona o personas en cuyo favor se despacha la ejecución, es decir, el ejecutante, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o don Manuel Pérez, y la persona o personas contra quien se despacha esta, es decir, el ejecutado. Si la ejecución se despacha de forma mancomunada o solidaria, es decir, si todos tienen que pagar la totalidad de la cantidad por la que se despacha ejecución, o si son tres ejecutados, pues cada uno tiene que pagar un tercio de la cantidad por la que se despacha ejecución. La cantidad en su caso porque se despacha ejecución por todos los conceptos. Esto es lo que establece el juez. Se despacha ejecución contra don fulanito, don menganito y don cetranito en la cantidad de tanto dinero. 3.000 euros, vamos a poner. O 300.000 o 3 millones, no da igual. 3.000, perfecto. Digamos, de forma mancomunada, de forma solidaria, etcétera, ¿no? Y asimismo respeto de los responsables personales de la deuda o propietarios de los bienes especialmente afectos al pago. Es decir, lo que antes decíamos, el fiador o el hipotecante no deudor, que sería el propietario de bienes especialmente afecto al pago, a los que ha de extenderse la ejecución. Entonces, este es el auto despachando ejecución. Orden general de ejecución y despacho de la misma. Le llama así la ley. A continuación, sigue diciendo la norma. Dictado el auto por el que el juez o magistrado despacha ejecución, el letrado responsable de la ejecución, en el mismo día o al siguiente hábil, dictará decreto de medidas ejecutivas, en el que se contendrán las medidas ejecutivas que resultaren procedentes. Se embarga la finca, bueno, inscrita, registro de la propiedad, número tal, tal, folio, tal, cita en Alicante, en la calle Maisonávero, número 33, cuarto piso, etcétera, ¿no? Es decir, la medida ejecutiva concreta. Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que procedan conforme al 589 y al 590. Asimismo, ofíciese, pues no sé, al Banco de Bilbao Argentaria, para que informe si la cuenta que allí mantiene el ejecutado junto con su esposa, etcétera, ¿no? Averiguación de bienes del ejecutado. El contenido del requerimiento de pago que debe hacerse, ahora veremos que en los títulos judiciales no hay que hacer requerimiento de pago. Judiciales no hay que hacer requerimiento de pago. ¿Por qué razón? Porque ya se le ha notificado la sentencia o el decreto al ejecutado, en la forma que prevé la ley. Puede ser de forma personal o puede ser por edictos. Y se le ha dado un plazo, el plazo del 548, el plazo de espera del artículo 548, que son 20 días para que proceda el cumplimiento voluntario de la sentencia. ¿Vale? Entonces, en los títulos judiciales no hay que hacer requerimiento de pago. En los títulos no judiciales establece la ley que sí hay que hacer requerimiento de pago, pero también establece una excepción, que el ejecutante haya requerido de forma fehaciente al ejecutado de pago con una antelación de al menos 10 días a la presentación de la demanda ejecutiva. Entonces, tampoco habría que hacerlo. ¿De acuerdo? También sigue diciendo la ley, y esto importante, compañeros del cuerpo de gestión, el letrado pondrá en conocimiento del registro público concursal la existencia del auto por el que se despacha ejecución con la expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor, persona física o jurídica contra el que se despacha ejecución. ¿Por qué razón? Por ver si esta persona física o jurídica se encuentra inmersa en un proceso concursal. El registro público concursal notificará al juzgado que esté conociendo de la ejecución la práctica de cualquier asiento que se lleve asociado
al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la ley concursal. Es decir, si esta persona, vamos a suponer que es un deudor persona física, está concursada, pues lógicamente el proceso concursal atrae a los procesos singulares de ejecución. También de declaración, pero estamos hablando de ejecución. El proceso universal, que es el proceso concursal, atrae, se lleva todas estas ejecuciones. ¿Por qué? Porque el proceso concursal no es otro que un proceso en el que se pone en una parte de la balanza la masa activa del concursado, el patrimonio del concursado, y en el otro brazo de la balanza la masa pasiva, ¿no? En consecuencia, todos los créditos del concursado pues irán a parar al proceso concursal, tanto los créditos cuanto las deudas. Por esto se notifica al registro público concursal. ¿De acuerdo? Entonces, autodespachando ejecución, orden general de ejecución y despacho de la misma y decreto de medidas ejecutivas. Estos dos documentos son muy importantes. Todas las resoluciones judiciales y del letrado, del juez y del letrado, son muy importantes. Y son muy importantes también los recursos que contra ellas caben. Se pregunta muchísimo, luego los diré, que están en el siguiente subepígrafe. Plazo de espera. El plazo de espera ya lo he comentado, ¿no? No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación dentro de los 20 días posteriores a aquel en el que la resolución de condena sea firme o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo se haya notificado al ejecutado. Es decir, se le da un plazo de 20 días, el plazo de espera del 548, como todo el mundo sabe. Muy bien, despacho de la ejecución y recurribilidad de los recursos, cláusulas abusivas. Muy bien. La ejecución se autorizará y se despachará mediante auto contra el que no cabe recurso alguno. Importante que lo recordemos. Contra el auto que despacha ejecución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. Contra el decreto dictado por el letrado a continuación del auto despachando ejecución que comprende las medidas ejecutivas, cabe recurso directo de revisión, pero tenemos que recordar que sin efecto suspensivo. Es verdad que algunas de las personas que me estáis escuchando a lo mejor no hemos estudiado todavía los recursos, pero esto es importante, sin efecto suspensivo. Recurso directo de revisión sin efecto suspensivo, siempre ante el tribunal que hubiera editado la orden general y despacho de la misma, en el sentido de que todos los recursos que se interpongan en el curso de la ejecución serán resueltos por el tribunal, por el juez de primera instancia, que dictó la orden general de ejecución y despacho de la misma. Este sería el segundo párrafo. El tercer párrafo nos dice, si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de ejecución, dicta auto denegando el despacho de ejecución. Muy bien, el auto que deniegue el despacho de ejecución sí que será recurrible o podrá ser recurrido. Será directamente apelable sustanciándose la apelación solo con el acreedor. ¿Por qué? Porque el deudor ejecutado todavía no está en las actuaciones. El juez le dice, no, el título este que usted presenta, el título ejecutivo este que usted presenta, adolece de estos defectos. Consecuentemente, no despacho ejecución. Vaya usted a un proceso declarativo en su caso, pero no es suficiente para, o no lo considero que reúne los requisitos exigidos para que sea un título ejecutivo y, por tanto, no despacho ejecución. Muy bien, ¿este auto del juez puede ser recurrido? Sí, en apelación. Y la apelación se sustancia únicamente con el, digamos, solicitante, con el ejecutante en la ejecución, puesto que el ejecutado, el deudor ejecutado, todavía no ha entrado en la misma. Una vez firme el auto que deniegue el despacho de ejecución, el acreedor solo podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente. Lo que yo acabo de decir, váyase usted a un proceso declarativo porque este título pues, no reúne los requisitos exigidos en la ley. Entonces, este subepígrafe 5.2 es importante a efectos de los recursos que caben contra el auto que despacha ejecución, contra el auto que deniega el despacho de ejecución y contra el decreto de medidas ejecutivas. Cláusulas abusivas.
Bueno, el tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas en el título ejecutivo, bueno, pues pueda ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna de estas cláusulas puede ser calificada como abusivo, dará audiencia por 15 días a las partes. Este plazo es raro, 15 días a las partes. Oídas estas, acordará lo que procede en 5 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el 561, que es el auto que resuelve la oposición por motivos de fondo, aclaro yo aquí. Entonces, en el caso de que el juez entienda que hay alguna cláusula abusiva, 15 días a las partes y resuelve en 5 días por auto. Medidas inmediatas tras el despacho de ejecución. Bueno, pues ya lo hemos dicho un poco. Una vez despachada de ejecución, evidentemente, y el decreto de medidas ejecutivas, estos se notifican simultáneamente al ejecutado, las dos resoluciones, la del juez y la del letrado, o en su caso el procurador, que le represente sin citación ni emplazamiento para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él pues todo lo actuado con posterioridad. En los casos en los que no se establezca requerimiento de pago, ya hemos dicho cuáles son esos casos, título judicial o título no judicial, pero que se hubiera requerido por el ejecutante con al menos 10 días de antelación. ¿Vale? Requerimiento de pago, bueno, esto ya lo he dicho varias veces, o sea que me lo salto. Lugar del requerimiento de pago, bueno, esto se hará en el domicilio que figura en el título ejecutivo, etcétera. Pago por el ejecutado, costas. Lo que quiere decirse en este subepígrafe es que una vez despachada ejecución, todas las costas serán del ejecutado, aunque pague. Lógicamente, como estamos diciendo, en el caso de los títulos judiciales, repito, el plazo de espera del 548, pero ahora veremos también cuando hablemos de una ejecución dineraria, los documentos que se exigen y el previo requerimiento también de pago que tiene que hacer el ejecutante, es decir, que el ejecutado tiene pleno conocimiento de la existencia de, bueno, pues de la posibilidad, si queréis, de que se presente un procedimiento judicial de ejecución contra él. Por tanto, si no hace frente al pago, en el momento en que ya se presenta la demanda, el juez despacha ejecución, pues a partir de aquí, aunque pague, todas las costas serán de su cargo. Si evidentemente paga, si da la casa de que paga, pues el letrado dictará decreto dando por terminada la ejecución. ¿Vale? Acumulación de ejecuciones, el 555, como yo os decía, bueno, a instancias de cualquiera de las partes se acordará por el AG la acumulación de procesos pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado, a instancia de cualquiera de las partes. Pero dice, si ya los procesos de ejecución que se sigan frente al mismo ejecutado, podrán acumularse a instancia también de los ejecutantes si el AG competente para el proceso más antiguo lo considera más conveniente para satisfacer a todos los acreedores. ¿Vale? Bueno, esto no tiene mucho más. Cuando la ejecución se dirige exclusivamente sobre bienes especialmente hipotecados, solo podrá acordarse la acumulación a otros procesos ejecutivos cuando estos últimos se sigan para hacer efectivo otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes. Otras garantías hipotecarias sobre los mismos bienes. Es decir, son préstamos hipotecarios que se presentan con diferentes ejecutantes, pero sobre el mismo bien hipotecado. Pongamos un ejemplo, una finca que vale 100 millones de euros y el ejecutado, con base en esa finca, poniendo hipoteca sobre esa finca, pide, pues no sé, hemos dicho 100 millones de euros, pues pide 1 millón de euros a este banco, otro millón de euros a este otro banco y un tercer millón de euros pues a otro distinto. Consecuentemente, son diferentes procedimientos hipotecarios instados cada uno de ellos por el acreedor ejecutante, pero sobre el mismo bien hipotecado. ¿Vale? Muy bien. Oposición a la ejecución, esto también es muy sencillo. Hemos dicho que contra el auto despachando ejecución no cabe recurso alguno y contra el decreto de medidas ejecutivas cabe recurso directo de revisión, pero sin efectos suspensivos. Muy bien, entonces, ¿qué puede hacer el ejecutado sobre el que recae el despacho de ejecución? Bueno, pues presentar oposición en el plazo de 10 días.
Bueno, aquí ya simplemente lo vamos leyendo. Causas de oposición. Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales, de mediación y de transacciones y acuerdos aprobados judicialmente. Aquí dice, dentro de los 10 días, la notificación del auto en el que se despache ejecución, podrá el ejecutado oponerse a ella por escrito, alegando el pago o cumplimiento del ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo que deberá justificar documentalmente. Por ejemplo, diga que yo he pagado, mire, aquí está el documento. O en su caso, oponer caducidad de la acción ejecutiva. La caducidad de la acción ejecutiva se contiene en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahí se establece que el plazo será, para interponer la demanda ejecutiva, será de 5 años a partir de la firmeza de la sentencia. De los títulos judiciales no se especifica nada en ese 518, puesto que pueden ser de diferente tipo. Pero en el caso de los títulos judiciales, 5 años desde la firmeza de la sentencia. A partir de ahí se produce la caducidad. 518, ¿vale? Bueno, no hay mucho más. Sí que tendríamos que ahora ver con detenimiento las causas de oposición del 517.2 octavo, que es el famoso auto de cuantía máxima. Y las causas de oposición en este concreto título ejecutivo serían culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y concurrencia de culpas. Recordar que ese auto que se dicta por parte del juez penal cuando se archiva el proceso, dejando a salvo la posibilidad de reclamar en vía civil. Las causas de oposición pues serían estas tres que tenemos aquí. Oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales, que son del 4 al 7 del 517, así como la factura electrónica, el número 10, se podría fundamentar la oposición en pago que pueda acreditarse documentalmente, compensación de crédito líquido que resulte del documento que tenga fuerza ejecutiva, plus petición, pues estas son la computación en metálico de las deudas en especie, prescripción, caducidad, quita, espera, pacto, promesa de no pedir, transacción y que el título contenga cláusulas abusivas. Si se formularia oposición, se suspenderá el curso de la ejecución por el señor letrado mediante diligencia de ordenación. Bueno, como veis, bastante fácil. Aquí la pluspetición tiene algunas especialidades. La más importante de ellas es que no suspenderá el curso de la ejecución. Acabamos de decir que sí, que se suspende. Pues precisamente en pluspetición no. Lógicamente, si se alega pluspetición es que algo se debe. Oiga, usted me está reclamando 7 y yo debo 5. Eso es lo que es alegar pluspetición, ¿no? Sustanciación y resolución de la oposición. Bueno, pues sustanciación tendremos en primer término siempre por defectos procesales, si se alegan defectos procesales, y a continuación defectos de fondo. Recordad que para poder resolver un asunto siempre tiene que estar debidamente conformado. Hay que sanear el proceso, por tanto se resuelven antes los defectos procesales. Bien, ¿cuáles serían aquellos defectos procesales que pueden proponerse? Digo yo ahí, cuidado, no puede proponerse fuera de las normas de la oposición, no puede proponerse en este momento porque sería fuera de las normas de la oposición, regula el planteamiento de la declinatoria que deberá proponerse en los 5 días siguientes a aquellos en el que se reciba la notificación de la ejecución. Por tanto, no sería este el momento, excepto que nos encontremos en esos 5 días. Una vez que presentamos la oposición por defectos procesales, como digo, en el plazo de 10 días, esta podría fundamentarse en estos puntos del 559. Carecer el ejecutado del carácter o representación en el que se le demanda, falta de capacidad o representación del ejecutante, nulidad radical del despacho de ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena o por no cumplir el documento presentado, el laudo, el acuerdo, los requisitos exigidos en la ley. Cuando se trata de un título no judicial, no se despacha ejecución si la cantidad que se reclama
es inferior a 300 euros, y hasta 300 euros. Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral, que no se encontraría protocolizado, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, si haya formulado o no alegaciones el ejecutante en el plazo de 5 días, como un poco más arriba dice, si el tribunal estima que existe un defecto subsanable, le concederá al ejecutante por medio de providencia un plazo de 10 días para subsanarlo. Si el tribunal considera que el defecto es insubsanable o no se hubiera subsanado, se dictará auto dejando sin efecto la ejecución con imposición de costas al ejecutante. Y si no hay defectos denunciados, dictará auto desestimando la oposición, mandando seguir adelante la misma. Estas serían las tres posibilidades. Defecto subsanable, plazo para subsanarlo. Defecto es insubsanable, por tanto queda sin efecto la ejecución, incluso con imposición de costas al ejecutante, y si no hay defectos, continúe la ejecución. Eso sería lo que puede resolver el juez. Entonces, resolvemos sobre la ejecución por motivos procesales. Pasamos ahora, si queréis, a ver los motivos de fondo. Dice la norma, cuando se haya resuelto sobre la oposición por motivos procesales o estos no se hubieran alegado, el ejecutante podrá impugnar la oposición basada en motivos de fondo en el plazo de 5 días contados a aquellos en el que se notifique la resolución de la resolución de los motivos procesales. Fijémonos que dice que el ejecutante podrá impugnar la oposición basada en motivos de fondo. Es decir, se le ha trasladado al ejecutante para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los motivos de fondo aducidos por el ejecutado. Nos damos cuenta de esto, se haya resuelto ya la oposición por motivos procesales o esta no se haya producido. Las partes en sus respectivos de oposición y de impugnación podrán solicitar la celebración de vista, que el tribunal acordará mediante providencias y así lo considera. ¿De acuerdo? Celebración de vista, esto no tiene nada. Contenido del auto resolutorio de la oposición por motivos de fondo. Muy bien, pues evidentemente también tenemos la misma situación. Una vez que ya el tribunal hayase o no celebrado vista, el tribunal puede resolver, digamos, del siguiente modo: declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad que se hubiere despachado, porque no existen motivos de fondo y, por tanto, desestima la oposición. Sigue diciendo, en el caso de que la oposición se hubiera fundado en pluspetición y ésta se desestimara parcialmente, la ejecución se declarará procedente solo por la cantidad que corresponda. Claro. El auto que desestime totalmente la oposición condena en costas al ejecutado, también en virtud del 394. La segunda posibilidad es que no procede la ejecución cuando estime alguno de los motivos de oposición del 556 o del 557, evidentemente. Y ya cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Digamos, inaplicar la cláusula, o si esto es tan importante que, digamos, pues vicia todo el documento, pues declarar que no procede la ejecución, decretando bien la improcedencia de la ejecución o bien despachando la misma sin tener en cuenta esa cláusula abusiva. Estas serían las posibilidades que tiene el tribunal, juez de primera instancia, para resolver la oposición. Impugnación de infracciones legales en el curso de la oposición. Bueno, aquí hay tres supuestos diferentes, ¿no? El recurso de reposición para impugnación de actos concretos, apelación, aquellos supuestos que especialmente la ley lo establece, y mediante escrito dirigido al juzgado si no existiere resolución expresa frente a la que recurrir. Es decir, se puede presentar un escrito por parte del abogado del ejecutado, pues poniendo de manifiesto cualquier defecto que haya observado, ¿no? Bueno, no hay mucho más. Suspensión de la ejecución, esto también nos lo vamos a pasar porque no tiene nada, no tiene ya mucha enjundia. Aquí tenemos un pequeño esquema, yo creo que nos ayuda un poco a comprender la ejecución.
unos esquemitas, ¿de acuerdo? Es más o menos lo que hemos visto hasta ahora, que serían, por decirlo de alguna forma, un poco para resumir, aquellas cuestiones que tendríamos que tener claras. Título ejecutivo 517. Si queréis, empezando un poco, función del letrado en la ejecución. Una vez despachada la orden general de ejecución y despachado la misma, pues es el letrado el que se encarga de todo. Esta sería un poco la primera de las ideas. La segunda de las ideas es que la ejecución habrá de fundamentarse en un título ejecutivo. ¿Cuáles son estos títulos ejecutivos? Los del 517. Así de claro. El 517 nos habla de títulos judiciales y no judiciales. ¿Cuáles son los no judiciales, que son los que más problemas nos acarrean? Pues del 4 al 7 del 517 y las facturas electrónicas. Estos tienen una serie de peculiaridades, como por ejemplo el requerimiento de pago. Muy bien. Una vez que ya tenemos el título ejecutivo, demanda ejecutiva. ¿A dónde nos tenemos que ir? Al 549. 549, que es aquel que establece claramente cuáles son los requisitos de la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva es más importante, se exigen más requisitos cuando el título es no judicial. Cuando el título es judicial, pues como quiera que el título ejecutivo consta en el juzgado porque es el competente para despachar la ejecución, se exigen menos requisitos. Una vez presentada la demanda ejecutiva, ¿qué sucede? El letrado la admite a trámite como cualquier otra demanda, artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a partir de aquí el juez pues estudia la demanda y en su caso dicta la orden general de ejecución y despacho de la misma, en su caso. Muy bien, supongamos que efectivamente así es, la dicta. ¿Qué procede a continuación? Decreto de medidas ejecutivas del letrado de Administración de Justicia. ¿Qué recurso cabe contra el auto que despacha ejecución? Ninguno. ¿Qué recurso cabe contra el decreto de medidas ejecutivas? Directo de revisión sin efectos suspensivos. Muy sencillo. ¿Qué puede suceder también? Que el juez entienda que no procede el despacho de ejecución. Bien, entonces, ¿qué recurso cabe? Recurso de apelación. Recurso de apelación que se sustanciará solo con el acreedor ejecutante. ¿De acuerdo? Muy bien. Orden general de ejecución y despacho de la misma. Uno de los principales requisitos que tiene que contener, además de todos los que establece el 549, establecer con claridad quién es el ejecutado. Tres posibilidades. Aquel que figura en el título ejecutivo. Primera. Segundo, que sea el fiador. Tercero, que sea el hipotecante no deudor. Aquel que ha puesto su bien a disposición del banco, el organismo que presta el dinero para que se conceda el préstamo. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la idea. Muy bien. Entonces ya tenemos la ejecución despachada y ya tenemos también el decreto de medidas ejecutivas e incluso se ha procedido al embargo de bienes del ejecutado porque constaban en la demanda ejecutiva. Muy bien. ¿Qué procede ahora? Notificar la demanda ejecutiva al ejecutado. Así de claro. Y esto puede hacerse, si es necesario, requerimiento de pago. Si sabemos que si se trata de un título judicial, no es necesario el requerimiento de pago. Y si es un título no judicial, tampoco, si se ha requerido con una antelación de 10 días de forma fehaciente la presentación de la demanda ejecutiva. Muy bien. ¿Qué puede hacer ahora el ejecutado? Bien, pues puede aquietarse con el despacho de ejecución o puede presentar oposición. ¿En qué plazo presenta oposición? En el plazo de 10 días. Recordemos que estamos en una ejecución definitiva, no una provisional, una definitiva, porque si estamos en una provisional, el plazo es de 5 días. Muy bien, entonces en 10 días formula oposición. Perfecto. ¿En qué puede fundamentar la oposición? La oposición puede fundamentarla en, digamos, defectos procesales y defectos de fondo. Así de claro. ¿Cómo se resuelve o qué se resuelve en primer lugar? La oposición por defectos procesales. ¿Cómo? Por el juez de primera instancia a través de auto. Una vez resuelta la oposición por motivos procesales o si esta no se ha presentado, se da traslado de la oposición por motivos de fondo al ejecutante para que éste la impugne, en su caso, en el plazo de 5 días. Resuelve el señor juez. ¿Qué posibilidades tiene de resolución el señor juez? Pues aquí, bueno, muy fácil, o bien declarar la improcedencia de la ejecución, en cuyo caso pues condenará en costas al ejecutante. Si declara la procedencia de la ejecución, condenará en costas al ejecutado, y la posibilidad de las cláusulas abusivas.
si queréis, encontrar cláusulas abusivas. Entonces hay dos posibilidades también, o que la cláusula abusiva sea tan importante que haga improcedente el despacho de ejecución, te niega por tanto el despacho de ejecución, o que pueda despachar ejecución dejando sin aplicar la cláusula abusiva. Hasta aquí sería, hasta aquí hemos visto. Podemos evidentemente hablar más o comentarlo de una forma más exhaustiva, pero creo que es esto. Si tenemos esto perfectamente estructurado en nuestra mente, será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, ¿qué procede? Suponemos, claro, que sigue la ejecución adelante. Bueno, pues ahora procede el embargo de bienes. Ya hemos embargado bienes en el decreto de medidas ejecutivas. Bien, pues procede el embargo de bienes, sería la segunda gran fase de la ejecución, y la tercera gran fase de la ejecución sería la realización de los bienes. Antes hemos dicho que, bueno, vamos a estudiar con mucho detenimiento la subasta judicial, pero que hay otros medios de realización de bienes en la ejecución, que serían la realización por persona o entidad especializada o el convenio de realización. Y aún si queréis hay una cuarta, que sería la administración para pago. ¿Cuál es la diferencia de esta administración para pago? Que en este caso no se enajena al bien. ¿Vale? Bien, pues esta sería un poco la idea que tendríamos que tener. La ejecución provisional no la vamos a ver así en demasía, porque yo creo que es repetir otra vez lo mismo, y lo que yo menos quiero es cansar a la concurrencia, que yo creo que ya estoy bastante cansado. Solo dos detalles. Uno de ellos lo he repetido ya 3 veces o 4. La oposición se formula en 5 días y no en 10. Cuando estamos en una ejecución definitiva, 10 días. Cuando estamos en una ejecución provisional, 5 días. Elementos que definen el concepto de ejecución provisional. Fijémonos, ha de ser obligatoriamente una sentencia, no otro tipo de resolución judicial. Desde luego ya sería impensable una ejecución provisional sobre un título no judicial. Segunda cuestión. La sentencia habrá de pronunciarse sobre el fondo del asunto. No puede ser una sentencia, digamos, meramente procesal. Ha de ser estimatoria de la demanda, lógicamente, porque si no, no tenemos que ejecutar. Ha de ser condenatoria, esto ya lo hemos dicho, o por lo menos tener un pronunciamiento de condena, y evidentemente se haya admitido el recurso previsto en la ley, que de modo general puede ser apelación, pero también puede ser infracción procesal o casación. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Y el siguiente punto en el que quiero pararme es el 525. El 525 debemos aprendérnoslo cuasi de memoria, porque es muy fácil que caiga una pregunta diciendo ¿cuál de las siguientes sentencias no es ejecutable provisionalmente? Porque precisamente el 525 nos dice no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. Si bien cuando una sentencia constitutiva contenga pronunciamientos de condena, estos sí que podrán ser ejecutados del modo general, ¿no? Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad, matrimonio, separación y divorcio, estado civil, oposición a las resoluciones administrativas de materia de protección de menores, así como medidas relativas a la restitución o retorno de menores, procesos de familia, podríamos resumirlos. Esto no es ejecutable provisionalmente. Y las sentencias de condena a emitir una declaración de voluntad, tampoco. Y tampoco lo serán aquellas sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. Y tampoco las sentencias extranjeras no firmes en España, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en España. Y tampoco los pronunciamientos de carácter indemnizatorio en las sentencias que declaren la vulneración de derecho al honor, a la intimidad personal familiar y la propia imagen. Y tampoco las sentencias, por último, que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en los registros públicos que causarán, eso sí, anotación preventiva. La inscripción o cancelación se producirá cuando sea firme o hayan transcurrido los plazos previstos en la ley. 4 años. ¿Vale? Entonces, este 525 nos dice, hay otros preceptos, establecen limitaciones o prohibiciones en orden a la ejecución provisional. Así, no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional todas estas que hemos dicho. ¿De acuerdo? Despacho de la ejecución provisional tampoco tiene ningún tipo de problema. Sí que si queréis
Si queréis, pues comentamos algún detalle. Bien, dice el escrito de oposición a la ejecución provisional, que como antes hemos dicho es en 5 días. Bien, del escrito se da traslado, pero yo quiero llegar aquí a este punto. Si la sentencia de condena que se está ejecutando de forma provisional fuere dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando se entienda que dichas actuaciones causarán una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Y esto tiene su lógica, pues estamos ejecutando una sentencia de forma provisional. Puede ser que luego sea revocada en la instancia superior. Y lógicamente, si a mí me ejecutan un pronunciamiento y luego esto es imposible de rehacer, pues no, sí se podría ejecutar. Estamos hablando de condena dineraria, ¿vale? Este es un poco lo que quería comentar, porque el resto no tiene ningún tipo de problema. En cualquier caso, como todo el mundo sabe, al próximo día, si queréis, que tenemos también un montón de esquemitas, el próximo día, si queréis, pues